que la coyuntura, consecuencia de la globalización, cada vez va a una velocidad más de vértigo. Hay crisis en este momento que se están produciendo que no las detectamos y en cualquiera de nuestros mundos diarios nos pueden aparecer. Luego pondré ejemplos de mi empresa porque me parece que pueden ser un poquito didácticos. Entonces, los cambios de coyuntura pueden ser una oportunidad o puede ser un problema. ¿Dónde está la diferencia? En el talento de las personas para detectarlo, para adaptarse, para rediseñarse, para reinvertirse y para resolver los problemas que le genera la nueva situación. Y eso no lo resuelven las administraciones, eso no lo resuelve ningún catálogo, eso lo resuelven las personas con su talento, con sus equipos y con su capacidad de dominar los acontecimientos. Estamos en un contexto, y aquí permítanme que por 30 segundos me ponga el gorro de cámara, estamos en un modelo productivo español difícil. Creíamos que éramos el 8º país industrial y somos el país 38 en competitividad. Tenemos un bajo contenido tecnológico. Si excluimos media docena de grandes empresas, la media de las empresas españolas, hay 1.400.000 empresas casi carentes de tecnología. Tienen un proceso de fabricación, pero no tienen tecnología. Y, ojo, en España el 80% del empleo lo sustenta el 60% del PIB, que son las pequeñas y medianas empresas y son las más carentes de tecnología. Como decía, está muy micronizada la empresa española y tenemos un bajo censo de empresas exportadoras. Hablaré también de cosas positivas, no crean. Entonces, las empresas, el modelo español, se está haciendo esfuerzo innovador, pero en innovación de producto. Y donde somos ciegos totales es en innovación de las mentes, en innovación estratégica, en inteligencia competitiva, en eso que tiene que hacer que las personas que tienen que tomar las decisiones, que tienen que ver los acontecimientos, que tienen que pivotar la nave, sean capaces de prever acontecimientos, de ver cómo afecta, de ver lo que se está produciendo en el mundo y con eso repilotar, reposicionar la nave. Miren, yo tengo un amigo psiquiatra que hace años me decía, para triunfar en Europa hay que ir a Estados Unidos, ver lo que está de moda y rápidamente copiarlo. Tienes por lo menos 10 años de ventaja con respecto a que salgan los imitadores. Y eso valía y eso funcionó. Hoy no es posible porque la velocidad de los acontecimientos, la globalización, ha hecho que todo se haga prácticamente online, que toda la evolución tecnológica va casi al mismo tiempo. Y de esto mi predecesora sabe muchísimo. Por lo tanto, el gran carente de la economía española es la falta de inteligencia competitiva. Y es donde tenemos que hacer un esfuerzo tremendo por ayudar a las personas que son capaces, que tienen la genética de pilotar las naves. Y son las más carentes de formación, son las más carentes de asistencia. Y es la gran asignatura de nuestro país. Porque al final, si una organización tiene talento, puede resolver todo. Yo les voy a tratar, no de demostrar, pero sí de argumentar que la tecnología es un segundo plano. Si tenemos personas con talento, la tecnología, la mayor parte está en la red. La tecnología es muy fácil buscarla e incorporarla. Lo que es difícil es las personas que tengan la visión estratégica y que tengan la capacidad de hacer el uso. Miren, hay cuatro tipos de situaciones. Una empresa que tiene recursos y que tiene tiempo. Puede dedicar recursos y tiempo a innovar, a diseñar, a nuevo producto, a tener en la recámara el producto de la siguiente generación. Normalmente son muy poquitas las que están en esa situación. Hay otras que tienen recursos, pero no tienen tiempo. No tienen tiempo de diseñar, de desarrollar. Tienen que ir a buscar la tecnología donde está y comprarla o incorporarla. Las joint venture, hay muchas fórmulas para incorporar tecnología. Evidentemente, si no tienen recursos y si no tienen tiempo, pues lo único que pueden esperar es un milagro. Hay un cuarto caso, que es no recursos y sin tiempo. Este es el caso de nuestros jubilados. No tienen recursos, tienen mucho tiempo y los vemos, y lo digo cariñosamente, viendo las obras del ayuntamiento. ¿Por qué antepongo las personas a la tecnología? ¿Por qué creo que con las personas la tecnología juega un papel secundario? Miren, yo, como se ha anunciado, yo presido una empresa de Zaragoza que muchos conocen, hoy se llama Taín Besser, hace años era Taín TFG. En los años 80, Taín era líder en España de equipos para la minería del carbón. La minería del carbón
española, es una minería diferente a la europea, salvo las grandes minas. Por aquí hay un consejero de Taín que me podría enmendar la plana. Nosotros desarrollamos unos equipos para nuestra minería pequeña de carbón, la minería de interior, y vivíamos confortablemente. Cobrábamos puntualmente, ganábamos dinero, teníamos las ventas aseguradas. Éramos felices, pero cuando uno es feliz, que se prepare a lo que le viene. En marzo del 84, los más mayores recordarán que en Inglaterra gobernaba Margaret Thatcher, la dama de hierro. Margaret Thatcher, en marzo del 84, tuvo una huelga con los sindicatos mineros durísima, duró un año. Evidentemente, Inglaterra, y en esa época el carbón jugaba un papel estratégico diferente al que juega ahora, el 70% de la energía europea, la base era el carbón, se quedó sin carbón público. Las grandes minas inglesas eran públicas y entonces floreció una minería privada, minería residual, que necesitaba equipos como los nuestros. En el año 85 en Taín duplicamos las ventas, las duplicamos en Inglaterra, todavía más felices. Incluso nos llegamos a plantear montar una fábrica en Inglaterra. ¿Qué nos frenó? La reflexión. Pusimos talento y cordura. Cuando termina la huelga, hubo un cambio importante. ¿Ustedes recuerdan los orígenes de la Unión Europea? Se llamaba la CECA, la Comunidad Española del Carbón y el Acero. A partir de ahí cambió y era la Comunidad Europea. Y a partir de ahí se tomó la decisión más dura y estratégica que se ha tomado en la historia de la humanidad: externalizar el 70% del combustible energético de Europa a terceros países. Se tomó la decisión, Margaret Thatcher presionó y se tomó la decisión de que se trajera carbón de fuera y dejó, salvo algunos casos ejemplares en España y poquito más en Alemania, que todo el carbón se externalizara. Si hubiéramos montado una fábrica, nos habríamos pegado el batacazo. Pero no quedaba ahí, porque a partir de ahí se empezó a importar carbón, se empezó a pagar por cerrar la minería española y nos encontramos de tener una clientela magnífica, solvente, fiel, a ser posiblemente la empresa en la historia de este país que más suspensiones de pagos ha tenido entre sus clientes. Fue tremendo. Nos comimos los recursos, nos quedamos sin mercado, nos quedamos sin producto, porque que fuera había algunas minas a las que podíamos vender. Hicimos pinitos en China, hicimos en India, en Argentina, se nos murió el mercado. ¿Qué es lo que había que hacer? Reinventarse, porque no teníamos recursos, los recursos económicos estaban muy limitados, no teníamos tiempo de respuesta, porque nuestra estructura era toda fija. Si funcionábamos como un reloj, si éramos felices, vivíamos en el paraíso. Pero teníamos algo importante, lo más importante: un grupo de personas, un equipo humano unido, con talento, con ilusión, que estaban dispuestos a reinventarse a lo que hiciera falta. Muchos de ustedes o algunos nos conocen, nos tuvimos que buscar trabajo de subsistencia, subcontrata de lo que pudimos porque era imprescindible, pero decidimos apostar por el mercado de las grúas. Sin referencias, sin tecnología, pero de lo que había en el mercado nos pareció lo más oportuno. Nos dimos cuenta que sin referencias era muy difícil vender. ¿Quién le compra una grúa de contenedores a una empresa de Zaragoza que no tiene ninguna referencia y que antes se dedicaba a la minería? Bueno, pues apostamos por una operación singular. Cuba, en ese momento, financieramente estaba muy mal, desgraciadamente siguen, pero tenía tabaco para pagar. Y nosotros diseñamos una operación de barter en la que las grúas las cobrábamos con tabaco. Diseñamos una operación complejísima en la que asumimos unos riesgos tremendos y ellos más. Pero una vez que conseguimos el pedido y cobrar por tabaco, el equipo respondió como un reloj. Innovamos la forma de diseñar, innovamos la forma de gestionar la venta del tabaco para cobrar. Tuvimos que resolver problemas 1000. Un ejemplo: ninguna naviera nos llevaba las piezas a Cuba. Hubo que hacer un diseño con piezas mucho más pequeñas para poder ensamblar allí con los propios barcos cubanos. Nos encontramos que no había grúas para izar las piezas y componer la grúa. Es la primera vez en la historia de la humanidad que se monta una grúa del techo para arriba. Montamos el techo y lo fuimos levantando desde el mar para poder recomponerla. Una labor digna de Betancourt, el ingeniero más famoso que ha dado este país. Y tuvimos la primera referencia y cobramos y nos sentimos orgullosos y nos dio fuerza para seguir. Intentamos apostar proyectos llaves mano, pero también nos dimos cuenta que era muchísimo riesgo una apuesta por una sola división.
Veníamos muy escocidos de la minería y queríamos diversificar producto y mercado. Y entonces intentamos una segunda idea, y fue el meternos en el mundo eólico.